Oh, fuck, mi motor está dando problemas. ¿A qué se debe? En el vídeo de hoy os explicamos el porqué. ¿Alguna vez os ha pasado de que encontráis un ruido raro en vuestro motor o simplemente vuestro motor ha dejado de funcionar? Pues hoy os vamos a explicar qué tenemos que hacer y cómo debemos de proceder para que sepamos un diagnóstico y sepamos exactamente que el problema viene del motor y no de otro componente de nuestro skate. Entonces, con lo cual, lo primero que tenéis que saber y tener en cuenta es que la mayoría de los casos en los que los motores hacen ruido, se joden o simplemente dejan de funcionar es porque o bien están muy sucios o bien se le ha metido una china o una piedra o algo similar o se ha obstruido de alguna forma o se ha producido por un sobrecalentamiento excesivo. Es decir, esos son los motivos básicos y principales por los cuales los motores dejan de funcionar. Estos motivos vienen ocasionados por una falta de mantenimiento o en su caso por una mala praxis o un mal uso del mismo. Entonces, hoy vamos a explicar qué debéis de hacer si vuestro caso es algo similar o si es totalmente distinto. Si deja de funcionar sin que uno de esos motivos que os he mencionado antes haya sido el causante de este tipo de avería, tenéis que ponerse en contacto con el correo electrónico de Evol Skidboard para que el departamento técnico se ponga en contacto con vosotros y os dé una solución. Si no, y es porque se ha roto por uno de esos motivos de los cuales os he indicado, os voy a indicar cómo tenéis que proceder para inspeccionar el motor. Si tenemos una tabla GTR, nuestro motor será algo así, con este tipo de conector. Si en su caso tenemos un motor, una serie GT, GTX Serie One, nuestro motor será algo así, con este tipo de conector. O si es el caso de que tenemos una Hadean, nuestro tipo de conector será algo así. Otro punto a tener en cuenta cuando diagnosticamos un motor es que si os fijáis, dependiendo de la generación de la tabla que tengáis, el motor es levemente diferente. Bueno, apartando un poco el de la Hadean, que es un cacho motor de 3000 vatios de potencia, pero si nos pasamos en los motores de 1500 vatios, hay un cambio en cuanto al motor de la GT, que apenas tenía una descongestión para el tema del calor, en cuanto a los motores de la serie GTR, que sí tienen una descongestión para el tema del motor, que serían las aperturas que tiene aquí. ¿Qué tiene bueno y qué tiene malo? Pues tiene bueno que evita el sobrecalentamiento y la rotura de que se queme algún cable por dentro y que el motor pete, pero por otro lado, lo que ocurre es que depende del tipo de uso que le deis. Por ejemplo, si pones en la tabla de rapar en un chinarro fino, las piedras finas pueden meterse dentro de estas aperturas que tiene para la disipación del calor y romper alguno de los sensores, con lo cual la lectura viene. Un problema mínimo que puedes tener es que la lectura que tengas del motor en tu skate no sea la correcta. Eso sería lo mínimo. Lo máximo sería que se puede romper lo que es el motor y dejar de funcionar. Entonces, hay que tener precaución en el sentido de que es bueno y nosotros recomendamos que cuando se hagan rutas off-road, soplar el motor para que se mantenga limpio por dentro, lo más limpio posible, y evitar que se metan y se obstruyan estos compartimentos donde van los sensores que miden el calor, etcétera, etcétera, del motor. Pasa exactamente lo mismo con la serie Hadean. Estos motores son mucho más difíciles de sobrecalentar porque tienen disipadores de calor más grandes, el bobinado es más grande y todo eso hace que el motor se mantenga mejor. Así que si tenéis en cuenta todos estos factores, vuestros motores os van a durar muchísimo más tiempo, teniendo en cuenta de que son elementos que con el tiempo se van a desgastar, van a sufrir golpes, van a sufrir de las piedras, de todo. Aunque veáis tres tipos de motores, el proceso va a ser muy similar para ambos. Lo único que puede cambiar es la estructura de vuestra tabla, que habrá que hacer un desmontaje distinto. Pero por ejemplo, vamos a empezar con la serie GT One GTX. Os voy a explicar cuál es el proceso. Si el motor que tenemos afectado es el motor de una GT, GT1, GTX y tenemos la tapa de batería, como es el caso, si tuviésemos carbono sería un poco diferente, pero el proceso es muy sencillo y es muy similar en todo. Lo que tenemos que hacer es, primero tenemos la tabla encendida con el botón de encendido y vemos que los motores giran con normalidad. Si no es así y tenemos un motor bloqueado, lo que tenemos que hacer es sustituir los dos cables.
hacer un cambio, hacer un cruce, porque así vamos a descartar que el problema lo tengamos en la placa madre. Con lo cual, para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Utilizando nuestra llave de Allen, o en el caso nosotros el taladro de batería, tenemos que quitar la tapa de la batería. Vamos a ello. Nota informativa: antes de montar la tapa, ni de quitar un motor, ni nada, lo que recomendamos es que limpiéis bien vuestro skate. Lo sopléis con una sopladora, todos los mecanismos, los rodamientos y todo, porque la mayoría de problemas vienen ocasionados por una falta de limpieza, o porque se ha mojado algo, o porque se ha metido una china. Siento decir esto y ser tan insistente con ello, pero la mayoría de problemas vienen ocasionados por una falta de mantenimiento. Así que lo siguiente que hacemos es darle la vuelta a todo el sistema de batería y placa. Abriendo la tapita, metemos los dedos por debajo de la batería y le damos la vuelta a todo el sistema. Y aquí tendríamos el sistema de nuestra serie Once, GT y GTX. Pues ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues básicamente lo que tendríamos que hacer es cambiar los motores, la conexión de los motores que hay en la placa. Tenemos que soltar, tenemos que cruzar los cables para el motor que tengamos afectado, sepamos que el problema es del motor y no de la placa base o de algún otro componente de nuestro skate. Entonces soltaríamos el cable del motor, lo soltaríamos también de la placa. Para ello nos vamos a ayudar de una paletilla de plástico. Quitamos el cruce que teníamos y lo conectamos sin cruce. Los dos. Vale, volvemos a conectar la tabla. Con esta comprobación lo que hemos conseguido es descartar que el problema venga de otro componente que no sea el motor. Hemos aislado el problema en el motor. Con lo cual, ahora lo que debemos de hacer es, si el producto se ha dañado por un problema ocasionado derivado del motor, de que sea un fallo del motor, lo cubriremos en garantía. Si el motor ha sido averiado por un tema que no tiene que ver con la garantía, sino que ha sido una falta de mantenimiento, si ha sido un mal uso o ha sido problema porque se le ha metido una china o una piedra dentro del motor, esto sería considerado fuera de garantía, con lo cual tendríais que comprar un motor nuevo e instalarlo. Tenemos el vídeo de cómo instalar el motor por aquí. Ya habéis visto el proceso en una serie GT, que si vuestra tabla es una serie GTR, vuestro conector va a ser este. Entonces, con lo cual no vais a tener que desmontar la tapa de la batería o, en su caso, la tapa de atrás. Entonces, lo que tenéis que hacer es directamente solamente soltar los tornillos de aquí, desconectar el cable y hacer un cruce hacia el otro lado. Entonces, con lo cual vamos a aislar el problema en el motor. Si sigue el problema, pues ya sabemos que el problema vendrá del motor dañado. Si tenéis una serie Jadeon, no es necesario que desmontéis nada, sino directamente hacéis el cruce y así sabemos exactamente si el problema es de motor, de centralita o de otro componente. Con lo cual, ya sabéis, si el problema es algo ocasionado porque sea un defecto de fábrica del motor, ponerse en contacto con el servicio técnico de Wolf y ellos os solucionarán el problema. Si es un problema ocasionado por un mal uso, una falta de limpieza o algo similar, un golpe, etcétera, esto no estaría cubierto por garantía, con lo cual tendríais que adquirir el motor en la página web de Wolf y en el vídeo que os dejo aquí arriba podéis ver cómo instalarlo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo. Sed felices. ¡Pum!